Bueno, entonces vamos a ver cómo analizar una viga. Tenemos una viga y queremos obtener el diagrama de fuerza cortante y de momento. Entonces, vamos a checar primero cuáles son las cargas que están siendo aplicadas sobre la viga, cuáles son las fuerzas que están siendo aplicadas sobre la viga. Tenemos primero una reacción en el punto A. Entonces, en el punto A tenemos un apoyo, en el punto C tenemos otro apoyo. El punto C está a 6 metros del punto A. Y tenemos un punto B. Vamos a ver si por aquí nos lo podemos marcar con alguna herramienta de edición. Vamos a checar. Lápiz, lápiz, ok. Ok. Bueno, mejor vamos a copiar esta imagen. Y bueno, básicamente aquí a 2 metros de lo que quería poner por acá es que a 2 puntos del punto A está el punto B. Entonces lo que podemos hacer es copiar, vamos a copiar esta imagen. Vamos a copiarla hacia Paint. Entonces, bueno, aquí vamos a ir haciendo las anotaciones. Y les comentaba, bueno, que este punto que está a 2 metros del punto A es el punto B. Entonces podemos establecer este como el punto B. Vamos a ver si hay alguna tamaño más. Bueno, parece que este es el tamaño más grueso. Pero bueno, entonces este punto B, este punto donde está siendo aplicada toda esta carga distribuida, está a 2 metros del punto A. Y bueno, tenemos esta carga distribuida de 10 kilonewtons sobre metro a lo largo de estos 6 metros, ya que la viga tiene un total de longitud de 8 metros. Entonces, otra vez, toda esta carga distribuida está distribuida sobre 6 metros. Tenemos una reacción también aquí en este punto C, donde sabemos que este punto C está a 6 metros del punto A y a 2 metros del punto D, que es el otro extremo de esta viga. Entonces, originalmente en este problema yo no tengo lo que son las reacciones en los apoyos. Entonces yo debo de encargarme como primer punto de encontrar cuánto valen esas reacciones en los apoyos. Y para esto yo puedo utilizar las ecuaciones de suma de momentos alrededor de un punto igual a 0 o suma de fuerzas sobre Y, sobre la vertical, igual a 0. Entonces aquí el chiste es el siguiente. Yo tengo que encontrar, como les comentaba hace un momento, estas reacciones. Vamos a aplicar entonces estas ecuaciones de suma de momentos y de suma de fuerzas para encontrar los valores en el punto A y en el punto C respectivamente. Entonces me voy a brincar para acá y vamos para la siguiente imagen. Entonces vamos a aplicar una suma de momentos alrededor del punto A. Yo aquí estoy dibujando las mismas fuerzas que tenía en el diagrama anterior, solamente que hay un pequeño cambio aquí. El cambio aquí va a ser el siguiente. Originalmente yo tengo una fuerza de 10 kilonewtons sobre metro distribuida a lo largo de 6 metros. Que bueno, vamos a abrir la imagen original para que lo puedan ver también. Entonces yo aquí en mi viga original yo tengo esta carga de 10 kilonewtons sobre metro distribuida a lo largo de estos 6 metros. Pero yo la puedo cambiar por una carga equivalente. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Si yo sé que esta carga de 10 kilonewtons sobre metro está distribuida a lo largo de 6 metros, lo que tengo que hacer es una multiplicación. Voy a multiplicar esta carga distribuida, que son los 10 kilonewtons sobre metro, por los 6 metros, que es la longitud en la cual está siendo aplicada esta carga distribuida. Entonces voy a regresarme para esta otra imagen. Y entonces vamos a hacer esta multiplicación en el siguiente punto, que es esta parte que está aquí. 10 kilonewtons sobre metro por 6 metros es igual a 60 kilonewtons. Ahora la pregunta es la siguiente. Yo obtuve una fuerza, cambié esta fuerza distribuida por una fuerza equivalente de 60 kilonewtons. La pregunta es, ¿ahora dónde la coloco? Bueno, se va a colocar en el centroide de la carga original. ¿Dónde es el centroide? Bueno, como es una carga que tiene una forma rectangular, el centroide va a estar a
la mitad exactamente de la longitud de este rectángulo. Si yo sé que este rectángulo tiene como longitud 6 metros, entonces el centroide de ese rectángulo va a estar en 3 metros. Por lo tanto, yo voy a aplicar esta carga de 60 kilonewtons a 3 metros del punto D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta carga distribuida que teníamos originalmente estaba distribuida en estos 6 metros, contando a partir aquí de este punto D. Y la mitad entonces está exactamente aquí en este punto que está a 3 metros del punto D. De esta manera yo puedo empezar a calcular mis reacciones. ¿Cómo le puedo hacer? Puedo pararme en el punto A, por ejemplo, y empezar a calcular lo que son la suma de momentos alrededor de ese punto, y yo sé que como estoy analizando un caso estático, esa suma de momentos alrededor de A tiene que ser igual a 0. Entonces hagamos esta suma de momentos alrededor de A igual a 0. Entonces yo me voy a parar en A y voy a empezar a analizar las otras cargas, los momentos que provocan las otras cargas. Entonces voy a pararme en esta carga de 60 kilonewtons. Yo sé que esta carga de 60 kilonewtons está a 3 metros del punto D. Por lo tanto, esta carga va a estar a 5 metros del punto A. Y aparte de esto, tengo que considerar el signo de la carga. El signo del momento. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que si estamos parados en el punto A, esta fuerza, ¿en qué sentido va a provocar la rotación? ¿Cuál va a ser la tendencia de rotación? Si en el sentido horario o en el sentido antihorario. En este caso, como esta fuerza de 60 kilonewtons provoca una rotación en sentido antihorario, que de hecho podemos dibujarla por acá también. Entonces tenemos este diagrama aquí. Vamos a empezar a hacer algunas marcas por acá. Y entonces esta fuerza de 60 kilonewtons, yo estoy parado aquí en este punto A. Esta fuerza de 60 kilonewtons provoca una tendencia de giro en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en este sentido. Entonces, este sentido es contrario al sentido convencional, que es el sentido antihorario. Entonces, si el momento va en sentido antihorario, si la rotación es en sentido antihorario, el momento es positivo. Si es en sentido horario, como en este caso, el sentido va a ser negativo o el momento va a ser negativo. Entonces, como esta fuerza de 60 kilonewtons provoca esta tendencia de rotación en el sentido de las manecillas del reloj, entonces este momento va a ser negativo. ¿Cómo lo voy a calcular? Simplemente tomo la magnitud de esta fuerza, 60 kilonewtons, y la multiplico por la distancia hasta el punto A, donde yo sé que esta distancia hasta el punto A van a ser 5 metros, por los cálculos que ya había realizado hace un momento. Entonces, si nos volvemos otra vez para acá, tenemos primero este primer momento, ya lo tenemos, y después tengo otra carga que es la reacción en el punto C. Entonces esta reacción en el punto C yo no la conozco, por eso estoy planteando esta ecuación. Lo que sí puedo saber es el sentido de este momento. ¿Por qué? Porque esta carga con respecto al punto A va a provocar un sentido de rotación positivo o antihorario. Entonces yo voy a poner un signo de más en la ecuación, más RC, el valor de la fuerza, aún no lo conozco, lo quiero obtener, multiplicado por la distancia hasta el punto A, que es en el punto en el cual yo estoy parado en este momento. La distancia entonces es de 6. Entonces con esta distancia de 6 puedo calcular este momento. Y aquí lo que resta es despejar esta RC. Entonces yo despejo este valor para RC. Hago todos los cálculos que sean necesarios y el despeje para RC me da igual o es igual a una fuerza de 50 kilonewtons. Y bueno, con esta ecuación pudimos averiguar el valor de RC. Entonces ya nos quitamos una incógnita, pero hace falta averiguar cuál es el valor para la reacción en el punto A. Para esa reacción en el punto A puedo aplicar una suma de fuerzas. Yo sé que la suma de fuerzas en la dirección vertical tiene que ser igual a 0. Yo conozco dos de esas fuerzas. Una de esas fuerzas es 60 kilonewtons. La otra, que es RC, yo ya sé que vale 50 kilonewtons si es positiva. Por lo tanto, yo voy a plantear mi suma de fuerzas en Y igual a 0, donde en la ecuación va a quedar como RA menos estos 60 kilonewtons que están aquí, más 50 kilonewtons. Entonces, haciendo el despeje, el valor para RA va a resultar de 10 kilonewtons.
Entonces, de esta manera ya obtuve lo que son las reacciones para las fuerzas o para los apoyos que están en el punto A y en el punto C respectivamente. Lo que sigue por hacer es empezar a generar el diagrama de cortante. Y bueno, para poder generar este diagrama de cortante voy a tener que empezar a generar a lo que son algunas ecuaciones. Entonces yo voy haciendo este diagrama paso por paso. Lo voy a ir haciendo analizando, por ejemplo, el primer segmento que va desde A hasta B. Entonces desde A hasta B solamente me voy a encontrar esta carga RA. Por lo tanto, desde A hasta B, el cortante va a tener un comportamiento constante. ¿Sí? Porque es como si yo hiciera un corte sobre esta viga y hubiera esa fuerza cortante que se supone que tiene que mantener el equilibrio. Entonces en cada punto de la viga tiene que haber un equilibrio también. Por lo tanto, esta fuerza cortante va a ser de 10 kilonewtons. Desde el segmento A hasta, en el segmento AB, que el segmento AB comprende estos dos primeros metros. Entonces, cuando llegamos a B, el comportamiento del cortante va a empezar a cambiar. Entonces, a partir de este punto, yo tengo que empezar a trazar ahora las siguientes funciones. La siguiente función, bueno, la primera función es una constante que va desde A hasta B entonces, pero desde B hasta C el comportamiento ya va a empezar a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque ahora tenemos una fuerza que está distribuida. ¿Y por qué hasta C? Bueno, porque hasta C volvemos a encontrarnos con otra fuerza. Entonces, cuando nos volvemos a encontrar con otra fuerza, el comportamiento del cortante va a empezar a cambiar también. Entonces, aquí para poder empezar a generar, por ejemplo, lo que es la ecuación para el cortante desde el punto B hasta el punto C, en este segmento BC, tengo que empezar a generar la ecuación a partir de una ecuación de equilibrio. Entonces, esa ecuación de equilibrio se las voy a mostrar aquí a continuación. Bueno, para el segmento AB, esta sería la primera ecuación, que serían 10 kilonewtons, que sería la constante, se comporta de manera constante este cortante en este segmento AB. Pero recordemos que la cosa cambia cuando nos encontramos estas fuerzas distribuidas. Entonces, estas fuerzas distribuidas, de hecho, me van a generar una recta que va a tener una pendiente negativa, por la simple y sencilla razón de que es una fuerza distribuida que está siendo aplicada hacia abajo en el sentido negativo. Por lo tanto, en el cortante yo también me voy a encontrar que la recta que voy a generar va a ser una recta con una pendiente negativa o que va a ir disminuyendo de valor sobre el eje vertical que me representa el cortante. Entonces, de hecho, generar esta ecuación no es complicado. Lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, considerar la fuerza que ya teníamos anteriormente, que era esta de 10 kilonewtons. Al momento de analizar o de generar la ecuación para este cortante, también lo voy a considerar. Entonces tengo que hacer 10 por 10 a la 3, o lo que es lo mismo 10 kilonewtons, menos, ¿por qué menos? Bueno, porque esta fuerza está distribuida y está siendo aplicada hacia abajo. La primera fuerza estaba siendo aplicada en sentido positivo. Entonces, menos 10 por 10 a la 3, o 10 kilonewtons por x menos 2. Bueno, ¿por qué x menos 2? Vamos a ver a continuación el porqué de ese x menos 2. Entonces vamos a volvernos para acá. Y yo estoy analizando, recordemos que estoy analizando el segmento BC. Entonces podemos etiquetar aquí, este es el punto B. Estoy analizando desde B hasta C. Es un análisis que me tiene que servir para describir el comportamiento en cualquier punto de esta región o de este segmento BC. De cualquier punto. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero sacar el valor del cortante aquí, o aquí, o acá, o acá, esta ecuación que yo obtenga me tiene que servir para poder obtener ese cortante. Entonces yo aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar otro segmento aquí. Vamos a trazarlo de otro color. Bueno, a ver, vamos a trazarlo de morado. Entonces, a este segmento yo lo voy a poner como... bueno, vamos a borrarlo aquí. Aquí me equivoqué. Vamos a suponer... Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a suponer que la distancia de aquí para acá
desde el punto A hasta el punto C, la vamos a dejar como X, la vamos a expresar de esa manera. Entonces, si yo expreso esta distancia desde A hasta C como X, como una incógnita, esta fuerza equivalente que yo voy a obtener para este segmento desde B hasta C va a ser X menos 2. Entonces, esta distancia X menos 2 me sirve para sacar un equivalente. Es decir, si yo, por ejemplo, voy desde aquí hasta aquí, o por ejemplo desde aquí hasta acá, y quiero sacar la fuerza equivalente, como le hice hace rato, necesito conocer forzosamente cuál es la distancia sobre la cual está siendo aplicada esta carga equivalente. Entonces, como yo la voy a dejar expresada de esta manera, la pongo como X menos 2. Entonces, supongamos que queremos analizar este cortante en el punto C, donde X es igual a 6. Entonces, a la hora de introducir este 6 en esta X menos 2, sabemos que 6 menos 2 es igual a 4. Entonces, 10 por 4 es igual a 40. Entonces, voy a tener hasta acá, hasta el punto C, voy a tener un cortante voy a tener una fuerza equivalente de 40. Ojo, siempre y cuando yo considere nada más desde el punto B hasta el C. Por esa razón, yo estoy poniendo esta distancia de X menos 2. Entonces, por eso, si nos regresamos para acá, por esa razón, ok, bueno, no es esta hoja, ok. Por esta razón, aquí aparece este cortante de esta manera. Entonces, el cortante en BC va a ser igual a 10 por 10 a la 3, que es esta fuerza que teníamos aquí. Es como si se fueran acumulando las fuerzas. Entonces, serían 10 por 10 a la 3, menos signo negativo, porque esta carga distribuida está siendo aplicada hacia abajo, menos el valor de esa carga distribuida, que es 10 por 10 a la 3, por la distancia sobre la cual se está aplicando esa carga distribuida. Entonces, como yo voy a ir variando la distancia desde aquí hasta acá, esta distancia va a ser X menos 2. Por esta razón aparece este X menos 2 aquí. Entonces, de esta manera ya tengo construida mi ecuación para el cortante. Y yo, de hecho, para poder trazar mi gráfica, lo que tengo que hacer es decir, bueno, yo me voy a parar primero en X igual a 2, que es este punto de aquí, a partir del cual yo trazo esta recta. Entonces yo me paro aquí y evalúo el valor en mi función, en la función que acabo de construir aquí para B, desde B hasta C. Entonces, al momento de evaluar, de introducir este valor de 2 menos 2, 0 por 10 a la menos 3, 0 por 10 por 10 a la 3 me va a quedar 0, más este valor que ya estaba aquí de 10 por 10 a la 3. Por esa razón, empezamos aquí otra vez sobre este mismo punto y trazamos la recta. Pero ahora tengo que también conocer cuál es el valor en el otro extremo, en el punto C. Para esto, yo sé que en el punto C, X va a ser igual a 6. Por lo tanto, yo introduzco ese valor de 6 en esta ecuación, como les comentaba hace rato. Entonces tengo 6 menos 2, 4. 4, y luego multiplico este 4 por 10 kilonewtons. 4 por 10, 40. 10 menos 40, menos 30. Y por esa razón aparece este menos 30 que está hasta aquí. Entonces, yo teniendo estos dos valores, yo sé que esta ecuación es una recta. Entonces, trazo mi recta desde este punto hasta este punto final acá. Y de esta misma manera voy a construir mi siguiente ecuación. Para mi siguiente ecuación comprende desde el punto C hasta el punto D. Entonces, tengo que saber dónde voy a empezar también a trazar y dónde voy a terminar de trazar. Entonces, aquí lo que voy a hacer sería lo siguiente. Bueno, entonces les comentaba que para poder construir esta ecuación, lo que vamos a hacer es retomar lo que ya teníamos en la ecuación anterior. Se conserva este 10 por 10 a la 3 o 10 kilonewtons menos 10 por 10 a la 3 por X menos 2. Entonces, esas fuerzas las vamos a seguir considerando. Pero ahora adicionalmente vamos a considerar esta fuerza de 50 kilonewtons que nos encontramos en esta reacción en C. Entonces, a esta ecuación BBC, para el cortante en BC, le agrego esos 50 kilonewtons a la ecuación y me va a quedar de esta manera. Entonces, vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Cómo obtengo estos puntos de inicio y de final para esta recta? Porque esta ecuación se va a comportar como una recta. Entonces, para poder empezar a evaluar, primero tomo el punto de inicio, que es X igual a 6. Y en X igual a 6 voy a evaluar. Entonces, 6 menos 2, si le evalúo en esta ecuación, 6 menos 2 es igual a 4. Entonces,
menos 10 por 10 a la 3 por 4 sería menos 40. 60, que bueno, si sumo estos 50 con estos 10 me darían 60, menos 40. Y aquí están estos 20 kilonewtons que me dan como resultado nx igual a 6. Entonces este es el punto donde tengo que iniciar a trazar mi recta. Y el segundo punto lo voy a conocer también evaluando. Entonces el punto final para mí en la viga, el extremo D, está en x igual a 8. Entonces tomo ese 8 y lo inserto en esta ecuación. Entonces 8 menos 2 es igual a 6. 6 por 10 es igual a 60. 60 por 10 a la 3. Entonces tengo menos 60 por 10 a la 3 más 50 más 10. 50 más 10 es 60. Menos 60, 0. Por esta razón ustedes ven que en este punto final, en el punto D, el valor del cortante va a ser igual a 0. Y el comportamiento también va a ser el de una recta. Entonces de esta manera ya tenemos construido completamente lo que es las ecuaciones, todas las ecuaciones para las fuerzas cortantes en todos los tres segmentos. Ya tenemos también construido nuestro diagrama de cortante. Entonces, en estas regiones donde haya fuerzas que están distribuidas de manera uniforme, el comportamiento, bueno, en este caso donde tenemos esta fuerza rectangular, el comportamiento va a ser de una función lineal. Y tenemos este brinco en este punto C, debido a que tenemos esta reacción aplicada aquí en este punto C. Entonces vamos a pasar como siguiente punto a encontrar lo que es el diagrama de momento. Y para encontrar ese diagrama de momento lo que tengo que hacer es considerar cuáles van a ser, por ejemplo, los momentos que van a provocar cada una de las fuerzas que están siendo consideradas aquí. Entonces, en el primer caso no nos vamos a complicar y simplemente lo que decimos es bueno, aquí tenemos esta constante de 10 kilonewtons en la ecuación en el diagrama de cortante, y en el diagrama de momento eso se va a representar como una simple recta que va a tener una pendiente con ese valor de 10 por 10 a la 3. Entonces, para encontrar el punto de inicio, el valor de inicio del cortante y el valor de final en este segmento desde A hasta B, lo que hago es evaluar sobre esta otra ecuación que dice MAB. Entonces, si evalúo en x igual a 0, el resultado va a ser 0. Y por lo tanto, bueno, vamos a consultar el diagrama. Entonces, por lo tanto, en esta región AB, el comportamiento va a ser también de manera lineal. Empiezo en x igual a 0. En x igual a 0 el valor es 0. Y el valor en x igual a 2 va a ser igual a 20 kilonewtons. ¿Por qué? Porque si yo introduzco ese 2 en esta ecuación MAB, el resultado va a ser de 20. Entonces, lo que voy a hacer como siguiente paso es encontrar la ecuación de momento para la siguiente región o para el siguiente segmento, que es el segmento BC. Entonces, vamos a encontrar esa ecuación. Aquí lo que hacemos, bueno, voy a permitirme copiar y pegar por acá para poder darles la explicación, para que ustedes sepan de dónde salen estas ecuaciones de momento. Entonces, lo que hacemos, lo que yo voy a hacer por acá es, voy a hacer unas copias de esto y vamos a mover estas ecuaciones que ya teníamos, las vamos a mover para acá, para que ustedes puedan ver de dónde salen estas ecuaciones. Entonces, bueno, vamos a eliminar el resto, todo lo que no necesitamos. Entonces ahora vamos a construir lo que es las ecuaciones de momento, o la ecuación de momento, mejor dicho, para el segmento desde B hasta C. Entonces para el segmento desde B hasta C ya tengo mi ecuación para lo que son las fuerzas cortantes. Entonces yo únicamente lo que voy a hacer aquí es tomar estas ecuaciones y las voy a considerar. Voy a considerar todos estos, digamos, términos en esta ecuación VBC. Los voy a considerar para generar mi ecuación de momentos. Entonces, por ejemplo, tomamos el primer término. Entonces, vamos a este primer término que está aquí.
vamos a tomar este primer término que está por aquí. Entonces este primer término, simplemente lo que hago es agregarle una X, que sería, digamos, la distancia de esa fuerza cortante hasta lo que es el punto A. Entonces simplemente lo que hago en la ecuación de cortante es agregarle esta X que está por aquí, esta X que está aquí. Y el siguiente término lo dejo con el mismo signo, menos 10 por 10 a la 3 por X menos 2. Entonces este es el valor de la fuerza. Pero recuerden que para calcular el momento hace falta aplicar lo que es la distancia. Entonces la distancia va a ser esto que está aquí, X menos 2 sobre 2. ¿Por qué X menos 2 sobre 2? Bueno, voy a regresarme para acá, para el diagrama de la viga. Recordemos que estamos analizando únicamente el punto desde B hasta C. Entonces, dependiendo de en qué punto quiero aplicar mi análisis, se va a generar una fuerza cortante. Recuerden que esta fuerza distribuida se tiene que cambiar por una fuerza equivalente. Entonces, yo lo que hago es cambiarla por esa fuerza equivalente y después reemplazarla exactamente donde esté el centro de ese segmento. Entonces, no sé, dependiendo de dónde me pare, va a ser el centro de ese segmento. Entonces, por ejemplo, si me paro en C, el centro de ese segmento va a estar exactamente en, si hacemos cuentas, serían aquí 6 menos 2, 4. Estaría contando a partir desde B hasta C. Tenemos 4 unidades, la mitad serían 2. Entonces, si solamente considerara desde B hasta C, o si considerara todo desde B hasta C, el centro sería exactamente en 2 o en 4, exactamente a la mitad de mi viga. Entonces, por esa razón, si yo tengo aplicada esa fuerza equivalente sobre la mitad de este segmento, entonces yo tengo que considerar la distancia desde aquí hasta el punto A. Entonces, para colocar esa distancia tengo que ponerla como X menos 2 sobre 2. ¿Por qué? Bueno, repito otra vez el por qué se hace esa operación. Pero bueno, para que quede un poco más claro, me la voy a llevar para acá. Para Paint vamos a borrar todo lo que está aquí. Vamos a hacer un archivo nuevo. Entonces, recordemos que vamos analizando cómo se comporta el cortante desde B hasta C. Mi ecuación me tiene que servir para calcular el momento en cualquiera de los puntos entre B y C. Entonces, vamos a suponer que yo estoy parado en el punto C y quiero saber cuál es el momento que me provoca el equivalente de toda esta fuerza que está aquí. Solamente voy a considerar bueno, vamos a cambiarlo de color. Voy a considerar solamente esto que está aquí porque es la región que estoy analizando únicamente. Entonces, suponiendo que estoy aquí en C, vamos a hacer un ejemplo y después lo vamos a generalizar. Tengo que sacar el equivalente de esta fuerza. Entonces saco el equivalente de esa fuerza, que es digamos, regresándome para acá, para los términos, que es digamos esta primera parte de menos 10 por 10 a la 3 por X menos 2. Esa es la fuerza equivalente de esto que estoy subrayando aquí de color verde. Y la distancia, ¿cuál va a ser la distancia? Entonces, yo recuerden que todo esto lo sustituyo por esa fuerza, toda esta fuerza distribuida que estoy encerrando aquí en verde, la sustituyo por una fuerza equivalente, que es esta que acabo de colocar aquí. Y tengo que considerar la distancia. Entonces la distancia es desde el centro de este rectángulo hasta el punto A. Entonces esta distancia es X menos 2 sobre 2. Entonces de hecho, bueno, voy a borrar esto que está por aquí. Entonces X menos 2 es esto que está aquí, perdón. Y X menos 2 sería solamente desde aquí hasta acá. Entonces, esta distancia que está aquí es la que voy a considerar para calcular ese momento que les comentaba hace un momento. Entonces, vamos a regresarnos para acá para las ecuaciones. Entonces, tengo 10 por 10 a la 3 por X. Bueno, esto ya lo habíamos explicado. Este término siempre va a aparecer en todas las ecuaciones de momento, siempre va a aparecer. Luego tenemos este siguiente término, que ya incluye el cálculo de la fuerza equivalente por este X menos 2 sobre 2, que sería el centro, voy a regresarme para acá, el centro de esta fuerza distribuida que está desde B hasta C. Entonces,
este fue un ejemplo, digamos, considerando que yo fuera a calcular el cortante en, perdón, el momento en C. Pero voy a darles otro ejemplo por aquí. Entonces, supongamos que vamos hasta aquí y queremos calcular el momento hasta ahí. Entonces tengo que repetir el procedimiento. Esta distancia desde aquí hasta acá es igual a 2. Y esta distancia desde aquí hasta acá sería igual a x. Y entonces esta distancia, lo cual está cubriendo este rectángulo verde, sería x menos 2. Entonces el centroide donde se aplique la fuerza va a ser x menos 2 sobre 2. Por esa razón tenemos este término de x menos 2 sobre 2 en esta ecuación. Después simplemente lo que voy a hacer es reduzco a la mínima expresión posible y de esta manera tengo mi ecuación de momento. Y voy a aprovechar que ya tengo esta ecuación de momento. Prácticamente todos estos dos términos se van a conservar y lo único que necesito hacer es agregar el término restante, que es el de 50 kilonewtons. Entonces, ahora tengo que ver cuál es el momento que provoca esa fuerza de 50 kilonewtons, y es lo que vamos a ver aquí a continuación. Entonces, si se fijan, el resto de los términos permanece exactamente igual. Lo único que cambia es el último término. Entonces, el último término lo represento como x menos 6. ¿Por qué x menos 6? Vamos a verlo a continuación. De nuevo aquí vamos a generar un diagrama. Y de nuevo vamos a generar aquí una nueva imagen. Entonces vamos a analizar ahora qué pasa. Vamos a ver qué pasa en el siguiente segmento. Entonces estoy en el segmento desde C hasta D. Vamos a utilizar este lápiz al máximo tamaño. Ok. Entonces, si yo estoy aquí en parado en esta región desde C hasta D, si trazamos, por ejemplo, trazamos una distancia genérica desde aquí hasta acá, que sería x. Entonces, para sacar una expresión genérica para cualquier distancia entre C y D, tendría que hacer x menos 6. Entonces, si yo estoy parado en D, x va a ser igual a 8. Por lo tanto, si yo hago esta resta 8 menos 6, me va a quedar igual a 2, que es la distancia que va desde C hasta D. Pero recuerden, yo tengo que ser capaz de moverme entre cualquier punto entre C y D y poder analizar qué es lo que pasa con el momento. Por eso lo dejo expresado como x menos 6. Entonces, lo dejamos como x menos 6 y simplemente lo vamos a añadir como término a esta ecuación y lo agrego como más 50. ¿Por qué? Porque la reacción tiene un sentido positivo y provoca una tendencia de giro en el sentido antihorario o que lo que es lo mismo va a provocar un momento positivo. Entonces multiplico esta fuerza por su distancia, que es x menos 6. Y de esta manera tenemos construidas ya las tres ecuaciones de momento. Y de esta manera entonces podemos también ya construir lo que es este diagrama final, y para poder averiguar lo que son los valores sobre este diagrama final, lo que puedo hacer es tomar cada una de esas ecuaciones de momento y empezar a evaluar. Entonces, si yo empiezo a evaluar, por ejemplo, aquí yo no lo anoté, pero el valor, por ejemplo, en el punto C sería igual a 20 y el valor en el punto D tendría que ser igual a 0. Ahora, ¿dónde se va a presentar el máximo? La explicación es muy sencilla. Recuerden ustedes que de acuerdo a los teoremas de derivadas, nosotros podemos encontrar lo que es el máximo de una función si derivamos esa función y después analizamos en qué valor se hace igual a 0. Entonces, aquí, para no meternos en complicaciones, si analizamos, si trazamos, por ejemplo, estas ecuaciones con ayuda de algún programa, de alguna plataforma, como les voy a mostrar en un momento, yo me doy cuenta que este máximo está en x igual a 3. ¿Pero por qué ese máximo está en x igual a 3? Bueno, la explicación es la siguiente. A esta región donde la función se comporta de manera cuadrática, que es desde B hasta C, le corresponde esta función lineal que está aquí desde B hasta C en el diagrama de cortante. Entonces, en este punto donde el diagrama de cortante donde el cortante se hace igual a 0 entre B y C, ese va a ser el punto máximo para el momento entre B y C.
Entonces, de hecho, ese momento máximo va a ser igual a 25. Y como yo sé que este corte o que este cruce con 0 está en x igual a 3, yo lo único que hago es tomar este 3 y lo sustituyo en la ecuación que corresponde a MBC. Y de esta manera el momento tendría que quedarme de 25 kilonewtons. Entonces ese va a ser el momento máximo. Y el comportamiento de las diferentes regiones, primero es lineal desde A hasta B. De B hasta C sería cuadrática y desde C hasta D sería también cuadrática. Y el punto máximo ya sabemos en dónde está. Está en x igual a 3 y el valor sería de 25 kilonewton por metro, perdón. Me faltaba añadir la unidad de por metro. Entonces 25 kilonewton por metro va a ser el valor del momento máximo. ¿Dónde se va a presentar? Se va a presentar donde está este cruce en el diagrama de cortante, donde esta función lineal se cruza con 0, que corresponde a x igual a 3. Entonces, lo que hice yo para encontrar este punto x igual a 3 es tomar esta ecuación lineal de v desde b hasta c e igualarla con 0. Entonces despejo x y x me va a dar igual a 3 y después ese 3 yo lo sustituyo en la ecuación de momento m desde mbc para saber cuál es el valor máximo del momento a lo largo de toda mi viga. Y pues bueno, esta sería la explicación de este problema. Hasta luego.